Buenos días, soy Laura Hernández Esteves. Estamos un día más en la Radio La Voz Joven. Hoy es 14 de diciembre de 2022 y estamos con Tomás Martín, que es profesor. Estamos otra vez con los programas quincenales de Fundoru, de la Fundación Orotava Historia de la Ciencia. Y bueno, Tomás, cuéntanos, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que haces en Fundoru? Pues nada, hola, yo antes que nada darle las gracias por permitirme estar aquí a ustedes, felicitarlos por el trabajo que hacen, y yo soy profesor de filosofía desde hace mucho tiempo, y aquí en Fundoro, en la Fundación Canario Orotava de Historia de la Ciencia, pues nos dedicamos, como ustedes saben, a hacer lo mejor posible por la divulgación de la ciencia y la relación con la cultura, con la filosofía, con el arte, como en el caso del que vengo a hablar hoy, que es un poquito de cine. Vale, antes de empezar con lo que vamos a hablar hoy, con el tema del Cineforum, voy adelantando, poner la pregunta del programa pasado para que podamos responder las preguntas del programa pasado. Voy a dejar una pregunta histórica en el aire. ¿Por qué se llamaba Reino Unido la pérfida Albión? Albión. Muy bien. Yo sé por qué, pero no lo voy a decir. Vale. Pero se lo dejamos al compañero que viene. Sí, es un dato más histórico, no tan científico, vale, pero... Él lo contesta, no te preocupes. Ah, o sea, esa va a ser la pregunta. Sí. Bueno, él me ha dejado bueno, una podemos pregunta. hacer varias. Podemos dejar... Vale, yo tengo está una muy pregunta. Interesante. ¿Por qué se llamaba a Gran Bretaña la pérfida Albión? Una, pero además tú nos tenías preparada. Sí, ¿Otra pregunta? Una para poner en un apuro al compañero. No, mira, nosotros una de las actividades que se desarrollan en Fundoro es que se quiere rescatar para el próximo año, en enero, es un ciclo de Cineforum, ¿vale? Una película y generar un debate en la sede de Fundoro, ¿no? Muy bien, porque eso tenía tradición en la Orotava, el Cineforum. Bueno, pues eso es lo que Tomás, Tomás, el compañero que viene en la próxima, queremos rescatarlo, ¿no? Y el título del Cineforum, que empezará el 19 de enero, y aprovecho para invitarlos a asistir a los radioescuchas, es 40 años de ciencia en Blade Runner. Blade Runner Peliculón. es un peliculón, a quien no lo conozca se lo recomiendo, sobre todo la primera, aunque Tomás me matará porque dice que la segunda también es igual de buena, y ahí discrepamos, pero bueno, es una película de culto, ¿no? Y bueno, entra por ahí y parte de las películas que se van a proyectar van a ser de ciencia ficción, ¿no? Como Blade Runner. Y la pregunta es la siguiente. Si los conceptos de ciencia y de ficción son antagónicos, son antonimias, son contrarios, es decir, no hay nada más contrario que la ficción, la inventiva, y la ciencia, que es método científico. ¿Cómo es posible que se utilice la expresión ciencia ficción para denominar al género literario y cinematográfico? Muy buena pregunta, como dicen en la televisión. Esa sería la pregunta que dejamos junto con la de la pérfida Albión. Esa es histórica. Siempre me ha hecho muchísima gracia el motivo porque tiene el nombre. Se la pasaré a Tomás. Una pregunta histórica y una pregunta científica. Está interesante lo de la ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Por qué ciencia ficción si es todo lo contrario? Una cosa que ambos son. Bueno, yo creo ya.
¿Puedes responder, Tomás, a la pregunta? Sí, bueno, la pregunta que se dejó así un poco en el aire era por qué se llamaba a Inglaterra, Reino Unido, la pérfida Albión, ¿verdad? Eso fui Bien. yo. Ajá. No, es una pregunta simpática, agradable. Seguramente tiene varios significados, ¿eh? Pero para no extenderme mucho, yo me voy a referir quizás a la interpretación más clásica que se puede dar, ¿no? Que es una expresión un tanto peyorativa, un tanto, digamos, hostil, que se suele utilizar para referirse o a Inglaterra o al Reino Unido, ¿no? La palabra pérfida se puede entender como sinónimo de malo, de maligno, de malvado, de traidor, de desleal, ¿no? Bien, y lo de albión viene del griego, que significa algo así como blanco, blanquecino, lo de albino, ¿no? Bien, ¿no? Esto tiene que ver con esta situación un poco de la rivalidad histórica entre la Europa continental, más bien concretamente Francia, y Inglaterra, ¿no? En las épocas de guerras napoleónicas, un poeta pues, empezó a utilizar esa expresión para referirse al Reino Unido, a Inglaterra, ¿no? Dado que los famosos acantilados de Dover se ven con un color Blanco. casi blanco, ¿no? Un gris muy pálido. Es lo primero que ves. Es lo primero que se ve desde desde o la costa de Inglaterra cuando lo permiten las condiciones o desde ¿cómo se llama? El Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, no, perdón, ¿no? No sé si esta rivalidad, que más o menos después ha seguido en otras condiciones, se podría llevar al tema del Mundial de Fútbol, ¿verdad? ¿No? También. Cuando ahora pues uno de los Eurovisión dos, también suele ocurrir. Uno de los dos equipos ha quedado un poco descalificado, ¿no? Bueno, un poco no, totalmente, ¿no? En fin, bien. Pues por ahí iban los tiros, ¿no? Y había otra pregunta también que va con el tema del que vamos a hablar hoy, que es la ciencia ficción. La pregunta era, si no mal recuerdo, ¿por qué la ciencia ficción y la ciencia están tan unidas o se puede hablar de ellas como un reflejo de la otra, siendo una la ficción, siendo algo mentira, o algo no real, y la ciencia siendo algo empírico? Ajá. Sí, cuando se utilizan conjuntamente el término de las dos palabras, ciencia ficción, realmente a veces no caemos, porque como ya está muy usado, en que los dos términos se están refiriendo a significados absolutamente opuestos, antónimos, ¿bien? La ciencia no puede referirse a lo ficticio y la ficción, por definición, pues no tiene que ver con la ciencia, ¿vale? Bien, esa es un poco, digamos, la idea. Bueno, comentarle que cuando se empezó, no se sabe muy bien cuándo, con un tipo de relato que después empezó en literatura, pero después se pasó a otros medios, como puede ser el cómic o el cine, ¿cierto? ¿No? Con un tipo de historia, de cuento, en el que intervenían teorías, personajes o conceptos científicos, pues se propusieron diferentes formas de denominarlo, ¿bien? Formas de referirse a él, ¿no? Y el que tuvo éxito fue este, ¿no? Bien, justamente en 1926 un señor norteamericano que editaba revistas de ciencia ficción, cómics también, ¿no? Pues hubo otros intentos, ¿no? Ciencia ficcionaria, fantasciencia. En su época Julio Verne llamó este tipo de relato, lo llamó viajes extraordinarios, ¿no? Ciencia imaginaria, ¿no? Pero este tuvo éxito porque sonaba bien, science fiction en inglés y en español ciencia ficción, que se suele abreviar como CF, ¿no? La idea general es echar mano o utilizar conceptos o teorías de la ciencia e introducirlos pues en historias, en narraciones, en cuentos, que pueden ser cómics, películas, novelas, ¿sí, no? Y a mí me gustaría, para aclarar, simplemente diferenciar lo que es el género de la ciencia ficción, ¿no? Que por cierto, para poner ejemplos muy de ahora, en el ámbito cinematográfico, en las pantallas todavía está Wakanda Forever, ¿no? Sí. Bien, que es la última película de Marvel, ¿no? Tiene un gran componente de ciencia ficción, Las armas, ¿no? sí. Lógicamente, ¿no? Y este viernes, pues los aficionados estaremos, me incluyo, pendientes del estreno de Avatar, El sentido del agua, ¿no? Después de 13 años ya es Cameron, ¿no? Son películas que pertenecerían más o menos a este género, Star ¿no? Wars.
Bueno, por supuesto, ¿no? Podríamos diferenciar, creo yo que podría aclarar un poquito, diferenciar, por ejemplo, otro tipo de cine que se podría parecer, la saga, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Pero mucho más metida con el tema de la magia o de la fantasía, ¿no? Bien. De otras sagas, por ejemplo, se me ocurría la de Parque Jurásico, ¿no? Aquello es ficticio, todavía no tenemos dinosaurios, no hemos logrado resucitar dinosaurios, pero la idea de fondo, la idea de que con el conocimiento del ADN y su posible tratamiento tecnológico se pudiera hacer, digamos que le da un revestimiento de veracidad a ese tipo de ideas, que en Harry Potter no hace falta. Bien, entonces, cuando en un relato de ficción aparece como referencia o como utilización una teoría científica y esta se cambia, se transforma, ¿no? Pues ahí estamos hablando en general de ciencia ficción, ¿no? El Vibranium de Wakanda Forever, ¿no? Bien, o el ADN de Parque Jurásico. Ninguna de las dos cosas son reales, pero parten de ideas científicas, ¿no? La mineralogía o la ingeniería genética. Bien. Bueno, pues esa es la respuesta a la pregunta. Y bueno, vamos a empezar por el que fundó ahora está haciendo unos cineforum. Entonces, y eres tú el que va a comentarnos o el que lleva estos cineforum. Sí, bueno, sí. Coméntanos cuándo empiezan, cómo ocurre la idea, cómo surge. Ajá. Primera película creo que es Blade Runner. Sí, Pues, sí, sí. Como saben, en Fundoro, en la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, nos dedicamos básicamente a la divulgación de las ciencias a través de su historia. Bien, esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con libros, se puede hacer con ponencias, con conferencias, se puede hacer con encuentros, se puede hacer con teatro. Hemos tenido últimamente unas cuantas actuaciones de teatro, ¿no? Se puede hacer también con literatura, ¿no? Bueno, pues también llevamos algún tiempo haciéndolo a través del cine, del llamado séptimo arte. Bien. Yo, como soy un poco atrevido y me han dejado las circunstancias, incluso me he permitido la posibilidad de jugar un poquito, como decíamos hace un momentito, con la ciencia ficción. Bien, y se da la casualidad de que este año, el 2022, pues estamos quizás un poco cansados de cumpleaños, pero bueno, también son bienvenidos. Se cumplen 40 años de la película inicial de Blade Runner, ¿vale? Que dio pie a todo un universo de ficción. Entonces se trataba por una parte de homenajearla, ¿vale? De celebrar este cumpleaños y de paso aprovechar todas estas referencias científicas, que son muchas, que aparecen en la película y en todas las de otras películas que han salido un poco a colación de este primer título. Bien, esa era un poquito la idea. No sé si saben que intentamos conectar esta actividad, la de los cineforum, que empiezan en la tercera semana de enero, con la participación de la Fundación en la pasada Feria de la Ciencia, donde tuvimos allí un stand en la que se exponían algunas de las cositas que vamos a seguir trabajando y profundizando a lo largo de estos cineforum. Bien, empiezan concretamente el jueves 16 de enero y después se prolongarán en 4 jueves consecutivos la siguiente semana, 2 semanas de enero, las 2 primeras semanas de febrero. Vale, entonces, las proyecciones, ¿dónde las van a hacer y a qué hora, el horario? Muy bien, pues el lugar va a ser muy cerca de donde nos encontramos ahora mismo, en la calle Calvario 17, en la sede habitual de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Bien, allí disponemos de una sala que puede tener cierta calidad de imagen y de sonido. Está pensada para ello y seguramente podremos disfrutar del séptimo arte. Las fechas van a ser a partir del 16 de enero, como decía, los 4 jueves consecutivos, en las 4 semanas consecutivas. Y la hora, aunque aquí sí me gustaría a mí detenerme en breve segundo, las actividades de tarde de la Fundación siempre suelen ser a las 18 horas. Hemos decidido adelantarlas media hora antes, ¿vale? A las 5:30. ¿Para qué? Para poder disfrutar de lo que es el visionado de la película, previa a una pequeña presentación, y después algo que yo considero que es, puede ser muy entretenido, muy divertido, que es el propio cineforum en sí, que es hablar, es el debate que la película y sus temas pueden suscitar, ¿no? Entonces, sede de la Fundación, calle Calvario 17, a las 17:30 horas, a partir del jueves 16, los 4 jueves consecutivos. Perfecto. La primera película es Blade Runner, ¿la siguiente es por sí, a ver? Sí,
Las películas que hemos seleccionado para este Cineforum, como decías, no podíamos ser otra que empezar con la película inicial, ¿vale? ¿No? Es una película del año 82, considerada como Un culto clásica, sí. Una obra maestra, ya no de la ciencia ficción, Sino sino del cine en general. cine en general, ¿no? Que como decíamos, cumple este año, 2022, el Cineforum se va a tener que hacer en el 23, pero bueno, no se puede a veces cumplir con todo, ¿no? Bien, la segunda película va a ser, pues, la segunda parte De Blade Runner. que se realizó y se estrenó en el año 2017, ¿no? Y que creó toda una serie de polémicas que pueden surgir en el Videoforum, ¿no? Siempre que te enfrentas a hacer la segunda parte, la continuación de una obra maestra... No todas las segundas partes son buenas. Los problemas surgen siempre, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es una digna sucesora. A mí me gustó. Creo yo personalmente, ¿no? En fin, y yo creo que además introduce estos temas de los que yo he venido un poquito hablando hasta ahora, que es estas cuestiones de origen científico, la ingeniería general, la inteligencia artificial, ¿no? El tema de la psicología, de las memorias falsas también, ¿no? Y entonces yo creo que la película está muy bien, ¿no? La tercera es una película un poco desconocida, casi un documental casi, porque es una especie de docudrama, una historia teatralizada, que cuenta pues nada más y nada menos que el hallazgo más importante de todo lo que es la genética y la ingeniería genética, que es el descubrimiento en el año 53 de la estructura molecular del ADN. Rosalind Franklin. Exactamente. Rosalind Franklin es una de las científicas que participó y colaboró y contribuyó muchísimo en ese descubrimiento. Bien, y la última película está un poco alejada del universo, pero yo la conecto de la siguiente manera. Si para crear, que no lo hemos dicho todavía, pero es la idea central, seres humanos artificiales en un futuro próximo, hace falta tirar, lógicamente, de la ingeniería genética y la modificación del genoma para construir ese ser humano, la parte mental, la parte de la personalidad y la parte de la memoria, hay que hacerlo a través de la psicología, claro, de la inducción o la fabricación de recuerdos falsos. Entonces, la película de Alejandro Amenábar, Abre los ojos, bien, una de las películas, yo creo que de ciencia ficción española, vamos a decirlo así, de mayor calidad, trata directamente este tema. Bien, la posibilidad de que los seres humanos seamos tratados sintéticamente de acuerdo a nuestra memoria, es decir, que algunos de nuestros recuerdos puedan ser modificados, variados, anulados o inventados, ¿no? Y por ahí van los tiros. Vale, entonces, con la primera película del Cineforum, con Blade Runner, me gustaría saber o comentar por qué la importancia de esta película, en general para el género de la ciencia ficción, pero también de los temas sobre ciencia que trata. Ajá. En primer lugar, porque como decíamos hace un momento, estamos hablando de una película enormemente valorada por especialistas, historiadores y críticos, ¿no? Y además especialmente valorada tanto desde el punto de vista, vamos a decir, estético, artístico, cinematográfico, vamos a ver enormes escenarios, vamos a ver una fotografía maravillosa, vamos a ver una música, vamos a escuchar una música de Vangelis, ha fallecido recientemente, un gran compositor de banda sonora, vamos a ver una buena interpretación, vamos a ver una ciudad que nos lleva a unos temas lúgubres a presentar sobre nuestro futuro, ¿no? Otra cuestión importante es que hace referencia a muchos de los temas científicos pues, de los últimos 60 años, bien, en la historia de la ciencia, eso también es muy importante. Y otra importancia, creo yo, fundamental es la enorme influencia que esta película ha tenido en muchos géneros cinematográficos y en muchas otras películas, directa o indirectamente, ¿no? Y otra importancia, en esta ya mucho más circunstancial, es, como venimos diciendo, que estamos celebrando los 40 años este año, ¿no? Un poquito. Porque como comentabas, en la película se tratan muchos temas de actualidad científicos, entre uno de ellos, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo aparece la inteligencia artificial en Blade Runner? Sin hacer mucho spoiler. Sí, lo de hacer spoiler a veces es difícil, bien, a veces intentaremos que no. A ver, la película inicial, y yo diría que también la segunda,
tiene un, vamos a ir hablando de estilo, de sabor, de cine. Por una parte, cine clásico, un poco de cine clásico. Bien, Western. no es Star Wars. Ujú. No es, como yo suelo decir, que no tengo nada en contra de ese tipo de cine. Y al contrario, lo suelo ver y con mucha gratitud. Lo del corre, corre que te pillo. Bien, Ujú. hay corre, corre que te pillo, pero muy poco. Hay más Es desarrollo, más hay más pausada. tranquilidad, hay más reflexión un poco, por eso lo del cine clásico, ¿no? Y también referencias al cine negro, el detective, un detective un tanto oscuro y misterioso que tiene que descubrir pues algún misterio, tiene que perseguir a algunas personas, en este caso, el tema central, da la casualidad de que estas personas no son personas entre comillas propiamente dicho, son personas artificiales. Bien. Los temas de los que trata la película, mayormente, hay ahí, voy a citar, solamente dejarlos colgados, temas absolutamente universales, que Sí. se tratan en muchas otras películas y en muchas obras de arte, ¿no? La libertad, la individualidad, bien, hay una historia de amor, ¿vale? Está el tema, por ejemplo, del miedo a la muerte, por ejemplo. Esos temas y muchos otros están por ahí, ¿no? Bien, pero yo me voy a centrar en los cineforum, dado de donde vengo, de a qué nos dedicamos en Fundoro, en un poco reflexionar cómo será el futuro en general de la tecnología en general, ¿bien? Del uso de la ingeniería genética y la posibilidad de modificar los Otro tema genomas importante de seres también. vivos y el genoma del ser humano también, ¿no? El tema de cómo influir en el cerebro y en la neurociencia, y entonces Ujú. ahí la pregunta es, ¿podremos llegar a introducir en el cerebro de un ser humano memorias falsas? Bien, ¿no? Ya hay experimentos que van poco a poco y de manera muy tímida empezando a desarrollar cosas en ese sentido. Y después que tú citabas antes, ¿no? Toda la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Y las leyes Asimov y este jaleo. Claro, ¿no? Es muy normal que cuando uno se acerque a la ciencia ficción siempre aparezcan cosas como androides, robots, programas de ordenador que adquieren conciencia, ¿no? Ujú. A mí me gustaría recordar que en la segunda película, en el 2049, aparece el personaje de Joy, Sí, que es Ana la, de Armas. la pareja chica Ana de Armas, ¿no? Interpretada por Ana de Armas. Recuerdo que es un ser dotado de inteligencia artificial, Claro. ¿no? ¿Cuál es el añadido? Pues que parece que también tiene emociones. Ujú. Entonces, podríamos ya no solamente hablar de inteligencia, sino de emociones Emociones artificiales. Está enamorado de él, lo quiere, lo cuida, quiere estar con él, ¿no? Pero también tiene personalidad. Entonces, podríamos hablar de personalidad artificial. Entonces, claro, ahí hay un complejo de preguntas psicológicas, filosóficas, antropológicas, que pueden ser tanto más divertidas que Que ver que la el propio película. visionado de la película, ¿no? En fin, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no? Que hablando sobre el tema de la personalidad, pues también cómo aparece la posibilidad de la modificación de los recuerdos en Blade Runner, que estábamos comentando esto de introducir recuerdos. Esto también pasa en otra serie muy buena de ciencia ficción, Westworld, Sí. donde se intenta modificar los recuerdos de los, en este caso, androides o droides, y los problemas morales que a ellos les causan después, porque es como no, el concepto de identidad no lo tienen definido. Claro, claro. A ver, empezaríamos diciendo que para todos nosotros nuestros recuerdos, lo admitamos o no, o lo hayamos pensado o no, son fundamentales. Claro. Es decir, cada uno de nosotros es el conjunto de sus recuerdos. ¿Bien? Ujú. Entonces, mira a ver si estamos hablando de algo verdaderamente importante. ¿Bien? ¿Qué plantea la película? Que estos personajes artificiales sintéticos, a los que se denominan replicantes, no han nacido y no han tenido el proceso de crecimiento que hemos tenido un ser humano normal, ¿no? 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Ellos tienen 4 años de vida, ¿vale? Ya. Son artificiales y entonces sus recuerdos son artificiales, son inducidos, ¿sí? Eso, digamos, para empezar. Sin embargo, para ellos sus recuerdos son absolutamente imprescindibles para entender quiénes son o lo que creen que son, ¿bien? Y también la parte un poco de las emociones, de la estabilidad. Si no tenemos recuerdos, ¿qué somos? ¿Bien? Esa es un poco la idea, ¿no? Incluso en la segunda película se profundiza un poquitito con una pregunta que estaba planteada en la primera y es ¿quién o cómo se han creado esos recuerdos? Claro. ¿No? Bien, esa es un poco la idea, ¿no?
sería un informático. Un universo posapocalíptico, bueno, no sé si posapocalíptico, pero es un Sí, universo diferente sí, al nuestro. yo creo que sí, Porque es que poca- la película tiene un toque, vamos a decir, crítico, distópico. Sí, También tiene lo otro, ¿no? Yo no me gusta pensar ni en Blade Runner ni en la ciencia ficción como un machaque a la ciencia, una crítica a la ciencia, ¿no? Yo creo que es simplemente una exaltación, eso es ujú, importante para mí, de lo que la ciencia puede hacernos pensar y puede llegar a producir o podría llegar a producir, ¿no? Y también un cuestionamiento, ¿por qué no?, de decir cómo lo hacemos. ¿Estamos haciendo lo correcto si realmente sí, vamos por este si camino. empezamos a clonar a seres humanos y cómo lo hacemos? ¿Estamos haciendo lo correcto si en la línea germinal empezamos a modificar el genoma de los seres humanos que nacen, ¿no? ¿Estaríamos en lo correcto? Pues ahí hay un debate, yo creo que muy importante, muy profundo y que puede ser también muy interesante en la ciencia actual, ¿no? Con respecto a la psicología de los recuerdos, solamente me gustaría señalar dos cuestiones. Una es que todos somos conscientes del olvido como un proceso Se natural. perderán como lágrimas en la lluvia. Exactamente, pero yo me refería al olvido de todos Sí, nosotros. Todos nosotros olvidamos, por lo tanto, y es un proceso, no es un fallo del sistema, es un proceso natural de la sí. memoria humana, ¿no? Es un Bien. curioso saber que recordabas, o sea, tener conciencia del recuerdo y saber que has perdido ese recuerdo. Claro, Es la exactamente. es meta, un poco. Exactamente. Lo que nos lleva a la gran propuesta de la psicología y de la neurociencia, que es defender que, aunque todos pretendemos que nuestros recuerdos son absolutamente serios y fieles, pues múltiples estudios plantean que Que en no. absoluto, que en absoluto. Bien, con lo cual el tema este de cambiar, modificar o trastocar nuestra Ujú. memoria y nuestros recuerdos está más de boga que nunca. A añadir simplemente que eso sí, en pequeños mamíferos, en ratones, ya se ha conseguido desde el punto de vista tecnológico modificar recuerdos, inducir recuerdos que no han tenido a una rata. Fue un experimento muy famoso, se puede buscar en internet, tiene que ver con una tecnología muy sofisticada que se llama optogenética y fue un logro del año 2017, ¿vale? Estamos hablando de un solo recuerdo, una experiencia muy controlada Y en en rata. ratones, Vale, sí. vale, en un ratón. Bien, que eso se pueda o se deba llevar al ámbito humano ya es cuestión de debatir, ¿no? Y de que Ujú. cada uno pueda expresar su opinión a favor y en contra, ¿no? ¿Cómo convencemos a la gente a que venga y participe en estos cineforum? Ya hemos hablado un poco como de la película, podemos seguir hablando después un poco más también, pero ¿por qué motivos crees que es importante que la gente vaya a ver esta primera película del ciclo? Ajá, pues se me ocurren cuatro motivos, de forma así muy sintética. El primero, yo diría que sigo pensando que hay mucha gente que comparte conmigo la afición al cine y por lo tanto el primero sería simple y llanamente el disfrute artístico y estético De forma colectiva. de cuatro películas y de forma colectiva. Ujú. Bien, como tú dices. El segundo sería que si ver una película puede ser una fiesta, después de ver la película puede haber una posfiesta, ¿bien? Que es la reflexión, que es el compartir con los otros Ujú. pues, dudas, opiniones, cuestiones, ¿no? Voy a tratar de que en los cineforos, o vamos a tratar de que en los cineforos haya algún experto relacionado con los temas que Sí, que se ingeniería proponen, ¿no? genética o lo que Ajá, sea, dependiendo de cada muy peli. bien. Pero sería muy bueno que, aunque no seas experto y no seas científico, puedas opinar Claro, acerca. Eso sería lo más bonito ¿no? Lo más bonito de la actividad, ¿no? Bien. Como tú decías, una cosa muy importante hace un momento, que en parte creo que se está perdiendo, que es el visionado colectivo en común de cine. ahora ¿Bien? con Netflix. Eso te lleva a poder compartir pues, con tus amigos, con tu familia, con otras personas, ideas, emociones, reflexiones, ¿no? Bien. Y por qué no, dejo una cuarta cuestión para el final, que no por eso es la menos importante. Yo diría que aprender, porque si te planteas lo que la película te está diciendo, más las reflexiones que escuchas de otras personas, más las que tú te haces, ahí puede haber una forma de aprendizaje, desde luego, ¿no? En fin, como decíamos, no solamente se puede aprender
a través de la universidad, un libro, una clase, una ponencia, sino a través del arte también, por supuesto, ¿no? Y una forma mucho más didáctica también de aprender, Ajá. más entretenida. Claro. Si tú quieres participar o ir a estos Cineforum, ¿tienes que apuntarte en algún sitio o puedes ir directamente? Es una pregunta... Sí, buena pregunta. En principio no tenemos pensado ninguna preselección ni nada por el estilo, solamente tener en cuenta que tenemos, como en todas las salas del mundo, un aforo limitado, ¿no? Esperemos que se llene y esperemos que tengamos este problema, ¿no? Porque los que, como tú bien sabes, como los que planificamos estas actividades, los que queremos es que la actividad funcione y eso Claro. significa que vaya la gente, ¿no? Entonces, lo único es tener en cuenta lo del aforo limitado, plazas con aforo limitado. Bien. Y yo lo único es que no estamos hablando quizás con demasiada antelación, porque estamos hablando casi con un mes de antelación, de más de un mes de antelación, ¿no? O mejor para avisar. Que ahora en medio de las Navidades, pues podemos despistarnos un poco, ¿no? Pero por supuesto desear que la gente acuda, bien, que la gente se lo pase bien, que la gente participe y que la gente reflexione, ¿sí, no? Y que bueno, pues que salgamos mejor de lo que entramos, ¿vale? Esa es un poco la idea, como tú has dicho, intentando unir la diversión, el entretenimiento con la ciencia y con el aprendizaje, que es perfectamente compatible, no hay ningún problema. Luego recordar que Fundoro tiene Facebook, por si tienen que mirar... Sí, tiene redes sociales. Sí. Por si tienen que mirar qué día se quieren participar y no se acuerdan de qué día, pues por si acaso, para no tener que revisitar otra vez, bueno, que si lo quieren revisitar, perfecto, pero este programa, para que lo sepan. Creo que hemos hablado como bastante de los temas generales de la película. También como hemos comentado qué día se puede ir. Y me gustaría saber, como hemos dejado en todos los programas, dejamos una pregunta para el final. ¿Cuál es la pregunta del mes pasado fue la de ciencia ficción, del programa pasado, que fue hace 15 días, fue la de la ciencia ficción. ¿Cuál es la de este programa? Para responderla para el próximo. Ya. Bueno, pues yo nada, por si acaso después no tenemos tiempo, darle las gracias por haber contado conmigo. Esperemos que vaya mucha gente a la actividad y que se lo pase bien, ¿no? Y el próximo programa de Fundoro va a intervenir Miguel Ángel González Expósito, que es el actual director de la Fundación, y él les va a hablar de Luis Fouillé, que como saben o le sonará a alguien, es uno de los pioneros en las expediciones científicas a Canarias, que es uno de los temas que en el Fundoro pues, más se ha trabajado los últimos años. Incluso yo invitaría a quien no lo haya hecho, tenemos abierta una sala en forma de primera exposición sobre este señor, donde se trata de emular un camarote de su barco siglo XVII, ¿sí? Y entonces, pues, él les va a hablar de este señor, de qué vino a hacer a Canarias. Estaba muy interesado, por ejemplo, en el Teide y en la medición del Teide. Después vinieron muchos otros científicos por muchos otros motivos, ¿no? Y él lo que planteaba como pregunta era, pues, simple y llanamente, algo que a muchos seguramente nos va a recordar nuestras asignaturas en primaria y en secundaria de geografía. ¿Bien? Vale. Y es cuál es la diferencia que existe entre los conceptos de latitud, ¿bien?, y el concepto de longitud. ¿Bien? Muy bien. Que sepan ustedes que trajo por el camino de la amargura durante muchos siglos a geógrafos, matemáticos y físicos, bien, ¿no? Porque, bueno, tenía su complejidad, ¿vale? Ahora lo vemos de una manera muy simple, pero en su momento aclararlo y poder medirlo fue todo un reto científico y humano tremendo, ¿no? Que seguramente lo va a contar muy bien. Nada, ahora hay que sacar los libros de primaria, todo el mundo a intentar averiguar la diferencia entre latitud y longitud. Yo tengo una pregunta tremendamente, iba a decir un chorra, pero vamos a dejarlo en estúpida. A mí me encanta el cine también. Yo sé, la película está dirigida por Ridley Scott. La primera película sí. está dirigida por Y Ridley la otra Scott. es Villeneuve. Villeneuve, sí. No la pronunció nada bien. Sí, Pero... sí.
Pero el protagonista bueno, en la segunda ya es Ryan Gosling, pero en la que une el hilo conductor es Harrison Ford. Sí, Y Harrison Ford es conocido también en el mundo de la ciencia ficción porque es Han Solo. sí, Y Indiana Jones. sí. Ujú. Pero he visto entrevistas de Harrison Ford, es un comentario, le tiene mucho, o sea, mi sensación siempre ha sido, le tiene un asco increíble a Han Solo. Mi sensación siempre ha sido que el personaje de Han Solo, a él lo cogieron él estaba haciendo Carpintero. de carpintero y lo vio George Lucas y se quedó y luego Sí, se lo llevaron para Indiana Jones. Y que siempre ha respetado mucho el personaje que tiene, al contrario que Han Solo, no que no lo respete, pero creo que estaba muy cansado de la saga de Star Wars, quizá también porque es muy masiva. El personaje que tiene Blade Runner siempre lo ha tratado con mucho más cariño en las entrevistas. ¿Por qué crees que diferencia hay siendo al final como dos... a mí me recuerdan mucho como solitarios espaciales, que es verdad que tienen sus puntos, pero que quieren hacer sus cosas solos, que son más... y eso. ¿Por qué crees que hay esa diferencia entre Han Solo y el protagonista de Blade Runner? Bueno, pues estamos hablando de un actor de los más, digamos, conocidos de Hollywood en los años 40, en los últimos 40 años, ¿no? O quizás más, ¿no? Mira, yo empezaría diciéndote que para mí tiene sus limitaciones como actor, pero no, como actor tiene sus limitaciones, pero después ha estado metido en enormes y gigantescos fregados, por así decirlo, y tiene una filmografía más que respetable, ¿bien? ¿No? Y no solamente todas las que tú has planteado, ¿no? Está claro que está ligado a estas 3 sagas a las que tú has hecho relación, ¿no? A mí yo quiero confesar que a mí me gustan las 3 sagas. ¿Bien? A mí también. A mí me gustan las 3 y los 3 personajes, ¿no? A mí me gustan los 3 personajes que son distintos, ¿no? Si empezamos por el Indiana Jones, a ver, que alguien me plantee, y podemos debatirlo, otro género de aventura que pueda superar ninguna. las evoluciones de este antropólogo. Bueno, aunque la cuarta no es muy buena. Bueno, que la cuarta sí es ciencia ficción, curiosamente. Pues tiene un componente fuerte, ¿no? Después de Star Wars, yo con el tiempo me he visto un poquito como más alejado de la saga, sí. ¿No? Las últimas, ya no las últimas películas, sino las últimas triadas de películas me han dejado un poco frío, ¿no? Un poquito, de todas formas las he visto y las he disfrutado, ¿no? Y entonces, bueno, entiendo que Han Solo tiene ese toque como de cierta superficialidad, de cierta comedia, de el guapo de turno, ¿no? Del que se lía con la princesa, ¿no? En fin, ¿no? Entonces quizá vaya por ahí el tema un poco, ¿no? Bien, aunque hay que recordarlo, el personaje que lo catapultó él a la fama, está clarísimo, ¿no? Pero, sin embargo, yo también he leído manifestaciones de él en relación con el personaje que interpreta en los 2 Blade Runner, ¿no? Sí. Rick Deckard, ¿no? Bien. No me acuerdo. Y ahí ya se lo dejo para el oyente, ¿no? Que ahí sí que hay otra disputa, ¿no? Aunque otro tipo de película, y él tiene que plantear una interpretación mucho más sosegada, mucho más lenta, ¿no? Pero dispara mucho menos que el Star Wars, ¿no? No hay látigo, no hay sombrero, primero. No hay sombrero, ¿no? Hay disparos en Blade Runner, ¿eh? No, aquí simplemente la disputa es la siguiente, ¿no? Y es un tema que permanece abierto después de 40 años, ¿no? Porque, claro, en Blade Runner resulta que está el tema de seres humanos artificiales, claro. ¿no? Los replicantes, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, les recuerdo, sin hacer mucho spoiler, que aparece por ahí en un momento determinado la pequeña cuestión del unicornio, de un sueño que él tiene, que el sueño es aparentemente conocido. Si el sueño es conocido por otra persona, ¿cómo es que yo puedo conocer tu sueño? Pues porque tu sueño es artificial o lo he inducido, ¿no? Entonces se ha sugerido la posibilidad, ¿no? De que Rick Deckard también sea un replicante. El spoiler que hago, que es un contra-spoiler, es que 40 años después, esto yo diría que afortunadamente no se ha terminado de aclarar, ¿no? Y es mejor porque le deja el misterio a la película. Exactamente, el arte está hecho para eso, ¿no? Entonces aquí yo ya termino. Él siempre ha mantenido, yo creo que a veces de forma un tanto extrema,
que él interpretó el personaje como si fuera humano, ¿vale? Y Claro, no replicante, ¿no? claro. Yo sí termino ahora diciendo, si los replicantes tienen cuerpo humano, tienen inteligencia, Ujú. tienen emociones y tienen recuerdos, ¿bien? Porque se enamoran entre ellos, tienen miedo a la muerte, necesitan estos recuerdos, ¿cierto? ¿No? ¿Bien? Exacto. Y encima, el lema de la industria que los ha creado es que son más humanos que los humanos, ¿no? La pregunta para hacerle a Harrison Ford y para hacernos todos es, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y Y un replicante, si se ven iguales con un humano. Esa es la pregunta, ¿no? Esta pregunta es una de las que seguramente saldrá en los cineforum y esperemos que haya Es como... bonitas respuestas, ¿no? Yo no recuerdo cuál es la de Will Smith también, que es sobre inteligencia artificial, y en que le está preguntando Will Smith a un droide o un robot, Sí. no, porque los robots no pueden crear arte ni música como los humanos, y el robot le pregunta, ¿y tú puedes hacerlo? Sí, eso es una entrevista. Y él a se queda en una- silencio. Sí. Eso es una entrevista que le hicieron. Él es un tipo muy simpático. Sí. Intentando nada más y nada menos que, entre comillas y con todo el respeto del mundo, ligarse a un androide, a Sofía. Sí, es que se llama verdad. Sofía, ¿no? Y entonces ahí en ese momento la androide lo dejó sin palabras, ¿no? Porque está claro que hay muchos seres humanos, entre los que me incluyo, que no somos capaces. Yo no sé hacer eso tampoco. Y hay inteligencia artificial que ha pintado, que ha escrito relatos, que ha compuesto música. Bueno, ahora en internet puedes pedirle a una inteligencia artificial, hazme una foto, hablando de Star Wars, Claro. ¿cómo serían los personajes de Star Wars de bebé? Claro, Y claro, lo hacen claro, directamente. Claro. Es que todo el tema que, bueno, yo iba a decir, la gente joven, pero no tan joven, utiliza ya los asistentes virtuales. Claro. Que si Cortana, ¿no? En fin, ¿no? Estamos Cortana ahí. ha salido en videojuegos. ¿No? Entonces, El nombre. ¿qué hay en Blade Runner 2049? Una Cortana, pero llevada Al extremo. Llevada al extremo, ¿no? Sí. Y entonces te llegas a plantear si aquello realmente es algo artificial y en qué se diferencia de ti, ¿no? Ujú. Bien, esa es un poco las propuestas estas de las que estamos hablando, ¿no? Y por eso decía yo que además de buen cine, además de las persecuciones, además de las buenas actuaciones, además de la fotografía y de la música, ¿no? Los temas que se están planteando es que tienen que ver con nuestra realidad Con nuestro día a día. actual, inmediata. Es decir, lo único es que en la película aparecen proyectadas a un futuro que tampoco es tanto futuro porque la primera película está ambientada en 2019, es decir, hace 3 años, ¿bien? Porque está realizada en el año 82, ¿no? En fin, es decir, la película, directa o indirectamente, está hablando de nosotros. A ver, ya por terminar, que yo creo que hemos dejado todo bien cerradito, ¿tienes algo más que contarnos sobre la película? ¿Algún dato, algo que no haya quedado en la entrevista y que digas, no, quiero comentarlo? Ajá, pues bueno, sí me gustaría quizás una anécdota, ¿no? Y es que a pesar de que todo el mundo conoce la película, entiendo aunque no la haya visto, ¿no? Sí. A ver, no haberla visto es casi un pecado, ¿bien? Y es una de esas películas, como hay muchas otras, que se pueden volver a ver una segunda y una tercera Sí. vez y la sigues disfrutando, incluso la puedes disfrutar más. Bien, Ujú. con esta película pasó una cosa muy curiosa y es que aunque ahora hay libros, artículos, hay tesis doctorales, yo llevo con la película pues toda mi vida y la he trabajado con mis alumnos y en muchas otras circunstancias, ¿no? Y nadie duda de que es una película de las más veneradas y aplaudidas. En su momento, en el año 82, fue un fracaso. Fue un fracaso de taquilla, no sé si eso se sabe, ¿no? En su momento, hace 40 años, pues esa forma de contar estas cosas, pues a lo mejor el público no estaba preparado, a lo mejor una película que se adelantó un poco a su tiempo, además Sí. una película especialmente compleja, ¿no? Y sin embargo, en la actualidad, 40 años después, podemos disfrutar de ella, afortunados que somos, como un gran clásico. Claro, ¿no? En fin. yo entiendo que esto ya, por terminar, en los 80 nos encontrábamos con un cine de Spielberg, mucho más de aventuras, que también está genial porque a mí me Claro. encanta el cine de aventuras y a veces opino que ahora ya no se hace tan cine de aventuras como, no sé, los Goonies, algo así tan Sí, divertido, ya no sí. ya no se hace. Y ahora hemos pasado por el efecto Nolan. Entonces estamos preparados a estas películas mucho más densas de querer, a lo mejor, de acostumbrarnos a sentarnos 2 horas, Ajá. 3, 4, viendo una película e intentar pillar el tema metafórico que haya detrás. Claro. A ver, que
que no tiene nada de No, malo. y no lo digo así. Absolutamente nada de malo ver los Goonies, como tú decías, o ver Indiana Jones. Bien, Exacto. todo lo contrario, eso es parte del cine. Era la y una cultura parte- del momento. Y una parte importante del cine, ¿no? El título que en la época de Blade Runner fue el que estaba en el candelero era E.T., como tú has E.T., dicho, de- mi madre de la vio 2 Spielberg, ¿no? veces. E.T. es buena película. Se pegaron un año. Es que siempre la referencia de pegarte un año en cine. Claro, sí, E.T. es buena película, Sí. ¿no? Pero Blade Runner es otra cosa y me atrevo a decir, la parte visual cinematográfica de entretenimiento están las dos, ¿no? Pero como tú has dicho, Blade Runner te da la posibilidad, que no la obligación, de comerte un poco el coco, de reflexionar un poquito, ¿no? Sí. De lo que yo decía, la posfiesta, ¿no? De analizar. Uy, es que lo que nos está aquí planteando, es que tiene que ver conmigo y tiene que ver con cada vez que yo utilizo el móvil y con esta posibilidad que yo tengo de a ver si puedo elegir el color de ojos de mis hijos, que todavía no se puede, ¿no? Bien, ¿no? Y que está hablando de un montón de cosas que suceden en universidades, en clínicas, ¿no? En el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Y que cada vez que yo cojo el móvil, cada vez que enciendo el ordenador, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que puede ser muy divertido ver la película y después un segundo disfrute que es hablar de todas estas cosas, ¿no? Pues nada, recordar, ya para acabar el programa, ¿cuándo eran las fechas para ir? Porque Sí. eran los jueves. Sí, empezamos el jueves 16 de enero. ¿Bien? Sede de la Fundación, 5:30 de la tarde. Vale. ¿Bien? Y después repetiríamos los otros 3 títulos los jueves consecutivos. Vale. ¿Vale? Pues, Como tú decías antes, tenemos redes sociales, pero Vale. también tenemos una página web, perfecto. Fundoro, en el que siempre están expuestas todas las actividades que hacemos y que esta estará pues, aclarada, fechas, horas, temas, títulos y películas. Bien, y animar además de felicitarle a todos los oyentes las Navidades, ¿vale? Bien, animarles a que después de la Navidad, cuando ya se han digerido todos los turrones, pueden tener esta posibilidad de disfrutar de buen cine y aprender un poquito de psicología, ingeniería genética, Filosofía. ciencia en general. Bien. Pues nada, muchas gracias, Tomás. Nos vemos en el próximo programa. Recordamos que son quincenales los programas de Fundoro. Responderemos a la pregunta de este programa y nada, felicitar las Navidades a los oyentes. Bueno, adiós y muchas gracias. Por mi parte, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Sigan con la labor y felices fiestas.